Bien, tenemos este circuito mixto, ya que hemos tenido, visto que han tenido algunos problemas, entonces vamos a hacer una retroalimentación de circuito mixto. En este caso tenemos un arreglo de resistencias en paralela, otro arreglo de resistencias en paralela y otro arreglo de resistencias también en paralelo. Y obviamente este arreglo con este arreglo con este arreglo están en serie. Entonces, por tanto, es un circuito mixto. Les había comentado en el video que para resolver circuito mixto, primero obviamente tenemos que identificar cómo vamos a actuar, si ya sea utilizando las características del circuito serie o utilizando las características del circuito paralelo. En este caso, como tengo esta configuración en paralelo, entonces obviamente tengo que actuar en base a las características del circuito paralelo. Lo mismo para este caso, que están en paralelo, y lo mismo para este caso que están en paralelo. Entonces, por tanto, lo que tenemos que hacer entonces es trabajar con una resistencia equivalente 1, que en este caso esta va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Luego tengo la resistencia equivalente 2 que va a corresponder a este arreglo. Entonces, este va a ser igual a R3 por R4 entre R3 más R4. Luego tengo la resistencia equivalente 3, que esta va a ser igual a resistencia 5 por resistencia 6 entre resistencia 5 más resistencia 6. Este corresponde a este arreglo. Este corresponde a este corresponde a este y este corresponde a este. Solamente hay que meter los datos de los valores de resistencia y encontrar cada uno de las resistencias. Luego me va a quedar un circuito parecido a este. O más bien dicho, este. Voy a tener una resistencia equivalente aquí, otra resistencia equivalente aquí y otra resistencia equivalente acá. Esta va a ser R equivalente 1, esta va a ser R equivalente 2, y esta va a ser R equivalente 3. Entonces, ¿qué valor va a tener esta resistencia? El que obtenga de acá. ¿Qué valor va a tener esta resistencia? El que obtenga de acá. ¿Y qué valor va a tener esta resistencia? El que obtenga de acá. Recapitulo. En este caso, estamos actuando de esta manera porque las características de este circuito así me dicen que tengo que actuar. Tengo configuración en paralelo. Entonces tengo que actuar de acuerdo a una configuración de resistencias en paralelo. Entonces, una vez que ya tengo mis resistencias equivalentes, entonces voy a sacar una sola resistencia equivalente, que en este caso esta la voy a encontrar aplicando las características del circuito serie. ¿Por qué las características del circuito serie? Porque esta resistencia está en serie con esta y está en serie con esta, y si se fijan tiene una única trayectoria. En este caso aquí, no, la corriente entra por aquí, se divide por aquí y se divide por acá. La corriente entra por acá, se divide por acá y se divide por acá. La corriente entra en este punto, se divide por acá y se divide por acá. Por tanto, esto no es un circuito serie convencional. Ahora, este sí es un circuito serie. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. Para obtener resistencia total necesito entonces, resistencia total va a ser igual a R equivalente 1 más R equivalente 2 más R equivalente 3. Y de esa manera voy a encontrar la resistencia total. También este valor me sirve para encontrar por ley de Ohm la corriente total. La corriente total va a ser igual al voltaje total entre resistencia total. ¿Cuál es el voltaje total? El voltaje de la fuente, que en este caso es 12 voltios. Entre la resistencia total, que en este caso es lo que yo obtenga de la suma de esta resistencia. De esa manera voy a poder encontrar I total. Entonces, ya teniendo esta información,
entonces puedo encontrar los otros parámetros que me indican. En este caso, este circuito me dice que encuentre resistencia total, me dice que encuentre también I total, me dice que encuentre voltaje en R6 y me dice que encuentre también la corriente en R4. Entonces eso quiere decir que yo tengo que encontrar, con lo que hasta el momento con lo que he trabajado, ya encontré resistencia total y también encontré I total. Obviamente ustedes tienen que hacerlo, tienen que meter los valores y encontrar estos valores, tanto R total como I total. Luego el circuito me pide que encuentre el voltaje en la resistencia 6, que sería el voltaje en este punto de aquí, y que encuentre la corriente en R4, que en este caso R4 es este de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder resolver este ejercicio, obviamente tengo que encontrar entonces voltaje en R6 y la corriente en R4. Ahora, aquí es donde viene lo complejo, que en este caso tengo que analizar el circuito. Fácil es aplicar la ley de Ohm, en este caso aquí se aplicó. Fácil es encontrar en este caso estos valores, pero para poder encontrar estos valores obviamente tengo que hacer un análisis previo, partiendo de la información que tengo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje en R6. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dentro de las características del circuito paralelo tenemos entonces que este voltaje o que el voltaje en R5 va a ser igual al voltaje en R6. Por tanto, si estos dos voltajes son iguales, entonces eso quiere decir que el voltaje en este punto debe ser igual al voltaje en estos dos puntos. Ya, por tanto, entonces tengo que encontrar previamente el voltaje en este punto. ¿Cómo encuentro el voltaje en este punto? Fácil. Entonces, por ley de Ohm, quiero encontrar el voltaje. Por ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a R por I. Entonces, como en este punto, el voltaje donde quiero encontrar, tengo a la resistencia equivalente 3, entonces tengo que utilizar resistencia equivalente 3 por, en este caso, la corriente de la trayectoria, que en este caso va a ser, como un circuito serio, va a ser la corriente total, que es la que yo tengo que encontrar en este punto aquí. Entonces, para encontrar el voltaje en R6, esto va a ser igual a que yo trabaje, en este caso, la resistencia equivalente 3, que en este punto aquí, por la corriente total. Repito, el voltaje en la resistencia equivalente 3, en este punto acá, es igual al voltaje tanto en este punto y en este punto. ¿Por qué? Porque es una característica del circuito paralelo. Entonces ya con esto encontré o puedo encontrar el voltaje en R6. ¿Cómo encuentro en este caso ahora la corriente en R4 y en R4? Aquí en este punto. Entonces voy a utilizar un procedimiento parecido. Para encontrar la corriente, yo necesito en este punto, para encontrar la corriente yo necesito voltaje por ley de Ohm entre resistencia. Entonces revisemos qué tenemos. ¿Tengo el voltaje en este punto? No, lo desconozco, tengo que calcularlo. ¿Tengo el valor de la resistencia en este punto? Sí, en este caso, como quiero encontrar la corriente en R4, entonces tengo que utilizar la resistencia 4. Entonces, tengo este valor, pero no tengo este valor. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el voltaje en este punto. ¿Cómo encuentro el voltaje? Voy a utilizar el procedimiento que utilicé acá. En este caso, quiero utilizar el voltaje en este punto. Quiero encontrar el voltaje en este punto. Para encontrar el voltaje en este punto, entonces, ¿qué necesito? Si quiero encontrar el voltaje en este punto, por ley de Ohm, necesito el valor de la resistencia por el valor de la corriente. Entonces, el valor de la resistencia, obviamente debo tenerlo, porque es el que yo calculé aquí. Y el valor de la corriente es el que calculé anteriormente en este punto de acá. Entonces, si yo quiero encontrar el voltaje en R equivalente 2, simple y sencillamente tengo que aplicar esta información que tengo acá. En este caso sería resistencia, el valor de la resistencia equivalente 2 por la corriente total. Y de esa manera voy a encontrar el voltaje en este punto aquí. Al encontrar el voltaje en este punto de aquí, entonces yo voy a encontrar automáticamente este voltaje en estos dos puntos de acá. Ya encontrando estos dos voltajes acá, entonces miren, ya para esta parte que antes no la tenía, ahora la tengo. Entonces voy a poder encontrar la corriente en IR4. Entonces, espero con este video les pueda servir para que puedan resolver el ejercicio que todavía, bueno, es el primer ejercicio, es el segundo ejercicio creo yo,
Pero tiene su complejidad, ¿verdad? Pero su complejidad parte porque hagamos un buen análisis. Si nosotros hacemos un buen análisis, vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, espero puedan trabajar en el ejercicio y posteriormente enviármelo.